¿Cómo es la historia de este gigante petrolero latinoamericano? ¿Cómo es su negocio? ¿Cómo llegó a enero del 2015 a ser reconocida como la empresa más grande de Latinoamérica? Petrobras fue fundada en 1953 por el gobierno de Getúlio Vargas. Marca el inicio de la historia del sector petroquímico brasileño. Con sede en Río de Janeiro, opera actualmente en 25 países, en el sector de la energía, prioritariamente en las áreas de refinería, exploración, producción, comercialización y transporte de petróleo y gas natural. Y su lema actual es ser una empresa integrada a la energía que actúa con la responsabilidad social y ambiental. Después de la Segunda Guerra Mundial, se inició en Brasil un intenso debate sobre las mejores maneras de explorar el petróleo en el país. Al ser promulgada la Constitución brasileña de 1946, que establecía que la regulamentación sobre la exploración de petróleo en el país fuese hecha por medio de la ley ordinaria, creando así la posibilidad de entrada de empresas extranjeras en el sector petrolífero. En 1948, el presidente de la República, Eurico Gaspar Dutra, envió al Congreso Nacional de Brasil un anteproyecto del Estatuto del Petróleo, que, si era aprobado, permitiría la participación de la iniciativa privada en la industria de combustibles. En la época no existía en el país empresas nacionales con recursos financieros ni con tecnología necesaria para la exploración de petróleo. Eso llevó a que los llamados nacionalistas no concordasen con aquel anteproyecto de ley, por entender que su aprobación significaría simplemente la entrega de la exploración de petróleo brasileño a los intereses de las multinacionales. La producción mundial de petróleo era en aquella época dominada por un oligopolio constituido por la llamada Siete Hermanas, de las cuales 5 eran estadounidenses. Para defender sus intereses, organizaron un amplio movimiento popular, la llamada campaña El Petróleo es Nosso. En aquella se destacó, entre otros, el nombre del escritor Monteiro Lobato. La movilización popular consiguió impedir la tramitación del anteproyecto del Estatuto del Petróleo en el Congreso Nacional. Las operaciones de exploración o producción de petróleo, así como las demás actividades ligadas al sector del petróleo, gas natural y derivados, a excepción de la distribución mayorista y minorista por los puestos de abastecimiento, fueron conducidos por la Petrobras entre 1954 y 1997. Periodo en que la empresa adquirió liderazgo en la comercialización de derivados. En los primeros años, la compañía encontró frustradas las primeras proyecciones. En 1955 derramó petróleo en Nova Olinda do Norte, las orillas del río Madeira. Allí fueron abiertos 3 pozos que no se mostraron en condiciones de producir comercialmente. Otro hallazgo fue en la bahía del Tucano, el Maranhão, que igualmente no se mostró productivo. Durante 6 años, el proyecto de exploración de Petrobras fue encabezado por el geólogo estadounidense Walter Link, cuya falta de resultado llevó a que dejase el país en 1960, bajo acusaciones políticas y periodísticas. En esa época, él escribió 4 cartas sobre el resultado de su trabajo. Después de ejercer por más de 40 años en régimen de monopolio, el trabajo de exploración, producción, refinería y transporte de petróleo en Brasil, Petrobras pasó a competir con otras empresas extranjeras y nacionales en 1997, cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso sancionó la ley 9478. Tal ley permitió la unión con empresas privadas para hacerlo. A partir de ahí fueron creadas las agencias de petróleo, ANP, responsable por la regularización, fiscalización y contratación de las actividades en el sector, y el Consejo Nacional de Política Energética, órgano encargado de formular la política pública de energía. En 1989, la prensa divulgó supuestos casos de corrupción en la estatal. A repercusión, entregó a los periodistas Ricardo Boayet, a Lucinio Maranhão, Zuley Caldas y Luis Guillermino el premio ESO de periodismo en 1989. En mayo del 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la nacionalización de todos los campos de petróleo y gas del país.
Evo Morales ordenó la ocupación de todos los campos por el ejército boliviano. Petrobras fue profundamente afectada por la nacionalización en la época. La subsidiaria boliviana tenía gran importancia en la economía del país. La empresa representaba el 24% de los impuestos industriales bolivianos, 18% del Producto Bruto Interno del país, 20% de inversiones extranjeras, y la estatal brasileña operaba en el 46% de las reservas de petróleo de Bolivia y era responsable del 75% de las exportaciones de gas para el Brasil. La Petrobras invirtió entre 1994 y 2005 $1.500 millones en la economía boliviana. La nacionalización afectó negativamente las relaciones entre Petrobras y el gobierno boliviano. En 28 de octubre del 2006, después de una larga negociación, Petrobras y Bolivia llegaron a un acuerdo por el cual la empresa pasaría a recibir el 18% de los lucros, ya que antes recibía el 50% y el gobierno boliviano quedaría como el restante. En el 2006, Petrobras pagó $360 millones por 50% de la refinería Pasadena. En el 2008, a Petrobras y Astra Oil, empresa belga de petróleo, se pelearían en una decisión judicial que obligó a la estatal brasileña a comprar la parte que pertenecía a Astra Oil. En la adquisición de la refinería de Pasadena le acabó costando $1.180 millones, más de 27 veces lo que Astra tuvo que desembolsar. La refinería tejana de Pasadena fue la única en registrar ganancias dentro de un grupo de Petrobras en el primer semestre del 2014. El lucro de la unidad fue aproximadamente $130 millones, debido al beneficio de uso de petróleo no convencional producido por los Estados Unidos. La Operación Lava-Jato es una investigación de la Policía Federal de Brasil iniciada el 17 de marzo del 2014 para investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de reales, actualmente estimado más de 20.000 millones de reales. La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio por el grupo por mover valores de origen ilícita. Hasta abril del 2014, la operación contaba con 46 personas acusadas por crímenes de formación de organización criminal, crímenes contra el sistema financiero de la ciudad, falsedad ideológica y lavado de dinero, y 30 presos. Dentro de ella está el cambista Alberto Youssef y el exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Pedro Barusco dice que el esquema de pagamientos y propinas o coimas en la Petrobras comenzó en 1997. Barusco declaró: "Inicié a recibir propinas en 1997 y 1998. Fue una iniciativa personal, junto con los representantes de la empresa. De forma más amplia, fue a partir de 2004. No sé precisar la fecha, pero fue a partir de ahí". El 14 de noviembre del 2014, más personas fueron arrestadas, siendo presos los presidentes y directores de grandes empresas de Brasil, como la constructora OAS, IESA Óleo y Gas, Camargo Correa Construcciones, UTC Ingeniería y constructora Queiroz y Galbao. Según la investigación del Ministerio Público Federal, el esquema del cartel de las contratistas en obras de Petrobras existe hace por lo menos 15 años, se institucionalizándose a partir del 2014. En diciembre del 2014, la estatal impidió que las contratistas involucradas en el Lava-Jato hicieran nuevos contratos. Fueron 23 empresas nacionales y extranjeras, dentro de ellas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa Construcciones, Egesa, Galbao Ingeniería, OAS, Promon Ingeniería y UTC Ingeniería. En noviembre del 2015, la Policía Federal estimó que el daño de Petrobras por la corrupción puede ser de 42.000 millones de reales, habiendo sido 6.000 millones de reales divulgados oficialmente por la empresa, un número considerado conservador. La estimativa tiene como base un laudo en la pericia criminal basado en tablas que mostraban un pagamiento indebido, involucrando a 27 empresas apuntadas con integrantes del cartel de Petrobras. Más allá de eso, hoy en día Petrobras tiene 226 laboratorios,
63 sondas de perforación tierra-mar, 11,19 billones de barriles de petróleo y gas, 13.174 pozos productores, 113 plataformas de producción. Se producen más de 2,1 millones de barriles de petróleo por día y más de 58 millones de metros cúbicos de gas natural a fechas del 2010. Posee más de 25.000 kilómetros de oleoducto junto con más de 7.000 puestos de combustibles, incluidos Ipiranga. El grupo también posee empresas como Petrobras Distribuidora, Petrobras Energía Participaciones Sociedad Anónima, Petrobras Química, Petrobras Gas y Petrobras Transporte Sociedad Anónima. A fechas del 2018 tuvo 62.703 empleos, en la que el 47,69% de las acciones pertenece al gobierno federal, 15% a personas físicas y jurídicas y un 36,55% a extranjeros. Su valor de mercado fue de 354.000 millones de dólares e ingresos totales de 6.600 millones de dólares, pero con un lucro negativo de 446 millones de reales. Si el video te gustó, está de más decir que puedes apoyarlo con un like. Compártelo en las redes sociales. Deja tu comentario. Quiero saber qué temas te gustaría que produzca. También puedes apoyarme en Patreon si así lo desea. Les ha hablado Ramán y les desea buena suerte.